Hoy en nuestra radio digital virtual tenemos al analista y activista político independiente Jorge Ángel García. Amigos, un saludo para toda la mesa de trabajo, para toda la coordinación del programa, para todos los oyentes y igualmente deseando para todos ustedes un 2025 lleno de abundantes bendiciones. Pues amigos, con respecto a cómo el gobierno de Gustavo Petro comienza este 2025, eh, no se ve una diferencia en los años anteriores. Vemos que ya comienza con un presupuesto desfinanciado, con un presupuesto para el presente año desfinanciado, y no cuadran las cuentas. Por la parte económica no se ven grandes cambios. Parece que el gobierno va a continuar trastabillando en lo que respecta a lo financiero. Y tampoco vemos muchos cambios en las personas que rodean al presidente Gustavo Petro. Ya estamos mirando que, por ejemplo, al ministro de Salud, al señor Jaramillo, ya está siendo objeto de mucho debate, incluso de investigaciones y de sanciones disciplinarias por el tema de la reforma a la salud y por otros temas. Pero es que si ya la reforma a la salud fue discutida en varios debates en el Congreso y no ha pasado ni siquiera por el aporte que hacen los partidos de gobierno, que hace el pacto histórico, y sobre todo con lo que la han empujado y la han impulsado en el Congreso y no ha logrado pasar, es porque no es conveniente para la República, no es conveniente para Colombia. Entonces, de la manera que ellos hagan modificaciones y hagan reestructuraciones al documento de reforma, pues igualmente no va a pasar. Pues personalmente creo que no va a pasar. Sobre todo porque hay ciertos aspectos de forma y de fondo de la reforma y del proyecto de reforma que generan mucho debate y no alcanzan a convencer a la mayoría de los congresistas. Pero ese es un punto de todo lo que viene en el 2025 para el gobierno de Petro. O sea, Francia Márquez continúa desaparecida, no se sabe dónde está, no se sabe cuál es su proyección ni desde el viceministerio, ni desde el ministerio de la igualdad que ella preside, ni desde la misma vicepresidencia. Y tampoco se sabe nada del resto de ministros, si van a continuar, si van a seguir al frente de sus carteras. No se sabe qué va a hacer de Laura Sarabia, no se sabe qué van a hacer del resto de los ministros. Por allí he escuchado que ya salieron unos que pretenden hacer campaña presidencial. Pretenden hacer campaña presidencial con lo caído que está el gobierno, que no ha producido los resultados que los colombianos esperan. Entonces es eso lo que nos pone como a pensar en un año y medio que le hace falta al gobierno para terminar y que no alcanzaría, obviamente, a presentar los desarrollos del proyecto de cambio que le prometió a los colombianos. Pero es que muy difícilmente ya incluso la gente que votó por el proyecto del presidente en 2022 a 2025, en el año que estamos, pues pueda ser convencida de grandes cambios que se puedan efectuar en el corto tiempo que le queda. Entonces es ahí donde muchos decimos, bueno, ¿qué piensa hacer el presidente Gustavo Petro por lo menos para mejorar su imagen? O por lo menos para lograr avanzar en los graves temas de la inseguridad en los territorios más alejados, por ejemplo en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, en donde las disidencias de las FARC o el ELN o grupos al margen de la ley han venido haciendo lo que quieren. Por otro lado está el ministro de Defensa, que no se compromete realmente con una defensa como lo debería hacer un ministro de Defensa. Nos preguntamos
qué va a hacer en este año, en el año y medio que le hace falta al presidente Gustavo Petro para concretar temas como educación, como sobre todo el tema que más preocupa a los colombianos, que es la economía. Se aprobó un salario mínimo por decreto, ni siquiera fue en concertación con los microempresarios o con los sectores que son los que por lo general siempre deberían estar de acuerdo con el gobierno nacional para concertar un salario mínimo, pero si se concerta por decreto sin tener en cuenta las variables financieras, sin tener en cuenta la inflación, sin tener en cuenta estos indicadores económicos, pues esto dificulta mucho más la economía. Aunque crezca el salario mínimo, pues muchos ven los números, pero no ven el fondo del asunto, y es que al crecer el salario mínimo crecen otros productos y otros servicios. Entonces eso dificulta un poco más la calidad de vida de los colombianos.